Buenas tardes, Dios les bendiga. Hoy es miércoles 20 de octubre del 2021. Sea usted bienvenido a este tiempo de Fundamentos de la Fe. Usted sabe que aquí en Ministerios Voz que Clama tenemos un compromiso con la palabra del Señor. Tarde pero sin sueño, ya lo sabe. Yo ya le di tiempo para que usted sacara su Biblia, para que usted se despabilara tantito, porque hoy tenemos un super tema, extraordinario tema. Estamos ya en la recta final de los atributos de Dios y vamos a ver hoy dos atributos maravillosos de la persona de Dios, dos atributos extraordinarios de la persona de Dios. Vamos a ver hoy el amor de Dios y vamos a ver hoy la verdad de Dios. Así que conéctese ya estamos, deme unos segundos, vamos a mandar nuestras ligas y vamos a disponernos a el texto bíblico para meditar. ¿Cómo están? Bien. Eso, que se escuche. Ya sabe, aquí hay estudio presencial y estudio virtual, así que si usted quiere acompañarnos virtualmente lo puede hacer, y si quiere acompañarnos presencialmente, escríbanos, ya lo sabe. Y pues, ¿cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? Dios le bendiga. Escríbanos. Recuerde que los comentarios está mi hermana Carla en los comentarios llevando los puntos, y pues usted puede también comentar, preguntar. Obviamente se responde después, pero pues usted lo puede. Apóyenos también compartiendo la clase, compartiendo las ligas, pues ahí con sus contactos es de gran bendición. Apóyenos con eso. Vamos acá y compartimos acá. Listo, estos son aquí. Este está. Y pues también recuerde que usted puede volver a ver la clase por si acaso usted se la perdió, las puede volver a ver en YouTube, ya están las listas de reproducción, casi inmediatamente, si no en la misma noche, al día siguiente ya usted puede ver la clase en YouTube y puede ver también las predicaciones. Recuerda que estamos en la serie Reformando Nuestra Fe y esta semana nos toca ver Solo Cristo, una de las 5 solas de la Reforma Protestante. Así que véngase ya han sido enviadas nuestras ligas, comparta, prepárese y vamos a las Sagradas Escrituras y vamos al maravilloso, conocidísimo texto, conocido por Martín Lutero como el mini evangelio. Vámonos a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice así la palabra de nuestro Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta maravillosa tarde, Señor, de miércoles, en la que miércoles tras miércoles tú nos hablas, tú nos ministras, tú nos abrumas. Creo que, Señor, estas semanas, Señor, que hemos estado meditando en los atributos de tu persona, somos asombrados por ti. Tú cada semana te haces más grande y cada semana nosotros más pequeños. Cada semana, Señor, recordamos que este mundo, Señor, y lo que ofrece no vale la pena comparado con la riqueza de tu persona. Señor, gracias por este tiempo de estudio, Señor. Aliméntanos, fortalécenos, asómbranos, pero sobre todo glorifícate en este estudio. Que tanto presentes, Señor, de manera física como presentes de manera digital, sean bendecidos, sean bendecidas, sean edificados. Aquellas personas a las que se les compartirá, que escucharán, pues Señor, que tú hables a sus vidas, que este maravilloso tema y que este maravilloso atributo, Señor, nos anime, abrume, asombre nuestro corazón y nuestra mente para que podamos contemplar en la persona de tu Hijo Jesús tu grande amor y sobre todo en tu palabra tu irrefutable verdad. Señor, nos ponemos en tus manos
Y te ruego que me ayudes y me uses para exponer este tema con tu ayuda. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Sé con todos, con todo tu pueblo, con todos tus hijos y con aquellos, Señor, que todavía, Señor, no son tu pueblo, pero que tú has escogido que sean tu pueblo. Te ruego que seas con ellos en el nombre de Jesús. Y decimos, amén. Muy bien, pues ya estamos prácticamente en la recta final. Vamos a ver hoy el amor y la verdad de Dios. Le decía a mi esposa, creo que nos vamos a llevar evidentemente más hablando acerca del amor de Dios. La verdad de Dios es algo fascinante, pero me voy a enfocar más en el amor de Dios porque es un tema rico, vasto, abundante. La próxima semana, si Dios lo permite, estaremos viendo la misericordia de Dios y estaremos viendo la ira de Dios. Lo dejé hasta el último y de hecho esa no está en los materiales que nosotros estamos trabajando, pero lo voy a agregar porque es un atributo de Dios. Y uno de los atributos más hechos a un lado, pero está contemplado dentro de la maravilla de su persona. Entonces hoy vamos a ver el amor de Dios y la verdad de Dios. Y bueno, pues creo que cuando hablamos del amor de Dios, creo que es uno de los atributos más abrazados, más queridos, más mencionados, pero también habría que mencionar que es uno de los más maltratados, más baboseados, perdónenme la expresión, más mal usados, más tergiversados. El amor, la naturaleza amorosa de Dios se ha usado y se usa para permitir el pecado, se usa para justificar lo que es injustificable, la iniquidad. Dios nos justifica porque ya hubo justicia, pero eso no significa que el pecador pueda vivir como quiere y que el cristiano pueda vivir como quiere, abrigado bajo el manto de su amor. Al contrario, es el amor el que debería retarnos a vivir de una manera diferente. Hoy en día, las ideologías liberales han corrompido tanto este maravilloso tema, este concepto, y no solamente un concepto, esta realidad de la naturaleza amorosa de Dios, que lo han llevado a abrir la puerta, literalmente casi han derribado la puerta en nombre del amor de Dios para permitir que cualquier cosa entre, que la verdad de Dios sea, insisto, pisoteada, manoseada, ensuciada, que cualquier mano pueda tocar la santidad del amor de Dios. Y se nos olvida que el amor de Dios es santo, por lo tanto está lejos de toda iniquidad. Se nos olvida que el amor de Dios es soberano, es decir, que lo puede aplicar con quien quiere y como quiere. Se nos olvida que el amor de Dios no es una obligación de parte de Él para nosotros. Él no tiene por qué amarnos. No hay nada de parte de Dios obligatorio en amarnos. Nosotros somos dependientes de su amor. Él no es dependiente del nuestro. Entonces, esto es un concepto interesante. Y la Biblia es clara. La Biblia nos dice que Dios es amor. Y eso es un concepto interesante porque no solamente nos dice que Dios expresa amor o que Dios habla con amor. De hecho, todo lo que Dios hace y es amor. Él habla con amor, incluso en sus palabras duras y en sus palabras de exhortación y de juicio hay amor implicado en eso, porque si no hay amor, entonces no hay justicia. También por el otro lado, cuando Dios expresa gracia y misericordia, son derivaciones de ese amor, pero ese amor expresado en misericordia y en justicia y en gracia, que no son lo mismo, todos son expresiones de su bondad, de su benevolencia, porque antes que Dios sea amor, también debemos recordar que Dios es bueno. Eso significa que Dios todo lo que hace tiene un propósito de bondad, es benigno, todo es bueno, todo lo que Él hace es de bondad. Y eso lo podemos ver a través de su santidad, a través de su justicia, a través de su amor, a través de su gracia, de su misericordia. Son expresiones de su bondad. El amor es una expresión de su bondad. Esto es muy importante tenerlo presente. La esencia misma de Dios es amor. Así de simple. Así de simple y así de sencillo. Y lo sabemos, lo creemos, amén. Amén.
lo sabemos, lo creemos, pero lo olvidamos o lo usamos de la manera que más nos convenga para los motivos que más nos convienen. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, Antiguo, Nuevo Testamento, al derecho y al revés, nos muestran, nos revelan de manera gloriosa el amor de Dios, de principio a fin. La creación nos habla de su amor. De hecho, uno de los principios más claros de su amor, aunque sea de manera tácita, Génesis nos dice que cada día de la creación Dios iba haciendo algo, ¿verdad? Los cielos, la tierra, iba haciendo a los animales, iba haciendo a determinadas criaturas, las plantas, etcétera. Y cuando terminaba, ¿qué decía el Señor? Dice que él estaba a gusto, ¿por qué? Porque vio que lo que Dios había hecho era bueno. Entonces vemos que Dios todo lo que hace, como dice el canto, lo hace con amor, ¿verdad? Dios todo lo que hace, lo hace con amor, y por lo tanto, si lo hace con amor, implica que hay bondad implícita en ellos. Porque a veces la creación se comporta como se comporta por causa del pecado. Pero la realidad es que la creación se hizo para la gloria de Dios, pero también para nuestro bien. Es una expresión de su amor, ¿verdad? Los cielos nos hablan de su amor, todo nos habla de su amor, la creación nos habla de su amor. La obra de la salvación, ¿qué más podemos expresar acerca del amor de Dios que la obra de la salvación? ¿Qué obligación tenía el Señor en salvar a los pecadores? Ninguna. Creo que el simple hecho de ejercer justicia y condenar a todos los hombres ya es en sí un acto de amor a su justicia, pero el Señor no lo hizo. El Señor honró su justicia en la persona de su Hijo, pero también honró su misericordia en su sacrificio, en su perdón, en su resurrección. Entonces el amor de Dios está por todos lados e incluso rebasa más allá de nuestra comprensión. Pero yo estoy seguro de que usted se ha preguntado y usted también se ha preguntado, bueno, todo eso está muy bien, pero ¿qué es el amor de Dios? O sea, vamos a ponerle un concepto, una definición con la mayor ayuda que podamos. Podemos decir, dice el doctor James Strong, el gran erudito que tiene de hecho un diccionario, un compendio exhaustivo de palabras en el antiguo, en el hebreo y en el griego, la famosa concordancia Strong. El doctor James Strong lo define el amor de Dios como una composición o una mezcla de su misericordia y de su bondad. Una mezcla de su misericordia y de su bondad. El doctor John MacArthur, por ejemplo, dice acerca del amor de Dios que es la perfecta determinación de Dios de entregarse a sí mismo y a los demás y su afecto por sí mismo y por su pueblo. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer una definición basada en estas proposiciones eruditas, podríamos decir que el amor de Dios es la expresión más sublime de su bondad, manifestada en la entrega de sí mismo por el compromiso santo de su gloria y por la compasión inmerecida hacia sus escogidos. ¿Me refieres a... ¿Está muy largo? ¿Para que lo escribas? A ver, te lo repito, Reina, no te apures. Aquí nos esperan. La expresión más sublime de su bondad, manifestada en la entrega de sí mismo, por un compromiso santo con su gloria y por una compasión inmerecida hacia sus escogidos. Ahí para que la pongan ahí. Me rubrican, gracias, si son tan amables. Cuando decimos que Dios es amor, hay que tener cuidado. De hecho, hay un libro de Edwin Lutzer que se llama Doctrinas que dividen, y habla de varias, pero entre ellas habla del amor de Dios. Libros, ¿cuántos ríos de tinta se han escrito acerca del amor de Dios? ¿Cuántas predicaciones se han predicado acerca del amor de Dios?
¿Cuántas iglesias incluso no le ponen ahí amor de Dios o Dios es amor, ¿verdad? ¿Cuántas no existen a través de esto? Y bueno, cuando hablamos del amor de Dios, insisto, hay que hablar con seriedad, no con sentimentalismo. Yo creo que cuando hablamos del amor de Dios hay que hablar con la Biblia abierta. Porque si hablamos con el corazón, evidentemente vamos a hablar de nuestro entendimiento del amor, y nuestro entendimiento del amor, evidentemente, está corrompido. El amor no lo describe José José, Pablo Neruda, y por supuesto ni Bad Bunny ni Maluma. El amor el amor de Dios no puede ser expresado o entendido de acuerdo a los términos de los hombres. Estos teólogos, a final de cuentas, hacen una definición, y cuando digo teólogos me refiero al Dr. Strong y a MacArthur, desde luego no me estoy refiriendo a mí, aunque tenemos que ser todo cristiano es un teólogo, pero a lo que voy es a esto: nuestro entendimiento del amor de Dios no puede estar basado en lo que nosotros pensamos, opinamos o creemos. Está basado en la palabra de Dios. Entonces, si yo quiero saber del amor de Dios, tengo que ir a las Escrituras y tengo que basarme en las Escrituras. No puedo basarme en sentimentalismos, no puedo basarme en conceptos filantrópicos. Sí, está muy padre que le den derechos a cierto grupo minoritario que se quiere casar entre sí. Felicidades, qué bueno, es un derecho, todos tienen que gobernar para todos. Pero lo cierto es esto: la Biblia es muy clara acerca de ciertas cosas. No abriguemos lo que Dios no abriga. Dios es amor, pero primeramente su amor es un compromiso con su gloria y con su santidad, y luego con los hombres. Entonces, cuando hablamos del amor de Dios, hay que tener la Biblia abierta, más que tener el corazón a flor de piel. Cuidado, porque podemos equivocarnos a la hora de hablar del amor de Dios. Cuando decimos que Dios tiene amor, pues estamos hablando, o es amor, estamos hablando de que Él se expresa a través de afectos, a través de emociones, y lo hablamos la semana pasada. Estas expresiones emocionales, ¿cómo se llaman en el lenguaje bíblico? Dijimos que cuando Dios se expresa de una manera física, cuando decimos los ojos de Dios, los pies de Dios, la mente de Dios, hablamos de un antropomorfismo. ¿Ok? Forma física que se le atribuye a Dios para hacerlo comprensible. Pero cuando hablamos de las emociones de Dios, en lenguaje bíblico, ¿cómo se conoce eso? Lo mencionamos la semana pasada y está ahí en los videos, así que usted lo puede escribir. A ver si hay un ganador por ahí. El que lo escriba le doy una Biblia, le mando una Biblia a su casa. Ahí en los comentarios, a ver, para que se me despierten. Yo sé que ya es tarde, pero a ver, ahí sí en los comentarios. ¿Nadie? Ahí en los comentarios, ahí sí me mandan. Ahí se los dejo de tarea, pero yo ya lo mencioné. ¿Ahí lo tienes? Échale. Yo te veo con los ojitos así como despiertos. Dije, ya lo encontró. Para que se despierte. ¿No? ¿Nadie? 10 segundos les vamos a dar. A ver, vamos a contar todos. ¿No? ¿De plano no? Bueno, ok. 3, 2, 1. Nadie. ¿No? Va, perfecto. Un antropotatismo. Un antropotatismo es una forma de expresión bíblica que le atribuye a Dios emociones o afectos similares a los nuestros, no iguales, no iguales. Es importante dejar en claro que los afectos o las emociones de Dios, que son expresadas en un lenguaje técnico conocido como, vamos a decirlo todos, antropotatismo, como si dijera hipopótamo, antropotatismo, para que impresione por ahí y luego, para que enseñe, oye, esto, no, a ver, que llegue el testigo de Jehová. No, esto es un antropotatismo. ¡Ay! Así, ¡ay! Entonces me habría equivocado porque yo puse que eran características físicas. Las características físicas, en el lenguaje bíblico, cuando se le atribuyen características físicas, por ejemplo, el brazo de Jehová, eso es un antropomorfismo. Ok. Ya.
porque habla de una forma de Dios, de forma de hombre. Antro tiene que ver, o andro, hombre, morfos, que tiene que ver con forma, ¿ok? Entonces aquí nos está hablando de un antro, obviamente, hombre, y habla de emociones, ¿verdad? Un potatismo, ¿ok? Hay uno que otro tecnicismo y teológico. Esto es básico, esto es hermenéutica básica, usted debería de conocerlo. A ver, no quiero prometer nada porque no me gusta que el sí sea sí y el no sea no, pero me gusta, pero ahí por ahí estamos cocinando a ver si abremos un espacio después de que terminemos fundamentos para un curso de interpretación bíblica, que estaría muy bueno, para que cuando lea usted interprete correctamente figuras, figuras retóricas, todo ese tipo de cosas que usted puede encontrar por ahí. Obviamente va a sudar, definitivamente va a sudar, ¿sí? Ponen esa cara, lloro crujir de dientes y probablemente tengamos un invitado especial al que le mando cordiales saludos, el pastor Juan Perea. Un fuerte abrazo, mi hermano, Dios te bendiga, estamos contigo. Y pues bueno, entonces el antropotatismo es eso. Emociones. Entonces, cuando decimos que Dios es amor, hablamos de su esencia, hablamos en teología propia, pero también cuando hablamos de que Dios expresa amor, expresa afecto, expresa emociones, hay que tener cuidado porque no estamos hablando de las mismas pasiones que nos gobiernan a nosotros. Aguas. No estamos hablando del mismo nivel. O sea, el amor de Dios es un atributo comunicable o incomunicable. Ya lo habíamos hablado de eso también. ¿Es un atributo comunicable o incomunicable? No se estén viendo. No se estén viendo. Ok. ¿Eh? Sí, es comunicable. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nosotros también podemos participar de ese maravilloso atributo, ¿verdad? Obviamente no de manera perfecta y santa como Él. Nuestro amor no es como el de Él, ¿verdad? Pero el hecho de que Dios sea amor es un beneficio para nosotros porque podemos disfrutar de ese amor, pero también podemos vivirlo y compartirlo. Ahora, ciertamente, nuestros afectos, nuestras emociones, nuestras pasiones no son como las de Dios. Cuando hablamos de que Dios tiene emociones o afectos, no estamos hablando de lo mismo. Yo me lleno de ira a veces. ¿Usted se llena de ira a veces? No diga amén a eso, nada más diga que sí. Sí, ¿verdad? Porque decir no sería una mentira. Pero la verdad es que definitivamente mi ira, su ira, no se compara con la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la ira de Dios es ecuánime, es justa, es santa, es perfecta. Él no anda aventando platos nada más porque sí, ni tampoco eleva la voz sin necesidad, ¿verdad? La ira de Dios es, cada gota es la correcta y la justa. Poder alcanzar ese nivel de ira está complicado, ¿verdad? Hay un texto de la filosofía clásica de Aristóteles, Ética a Nicómaco, en la que le dice a su joven pupilo, enojarse es fácil, pero saber cuándo enojarse, por qué enojarse y por qué razón enojarse, eso no es fácil, ¿verdad? Eso no es fácil. Hay otro libro muy bueno no lo recomiendo mucho porque es psicología popular, pero de Daniel Goleman, que se llama Inteligencia Emocional. Una lectura, pues, para cuando vaya al baño, ¿verdad? Pero se la recomiendo porque hay que saber qué se dice, qué se piensa. Y me gusta mucho porque habla de este equilibrio emocional que uno debe de tener. Que al final de cuentas la Biblia ya lo había dicho, se llama dominio propio. Se llama dominio propio. Entonces hay que aprender de Dios porque Dios tiene dominio propio, equilibrio en sus emociones y nosotros también debemos tenerlo. ¿Qué es lo que mueve a Dios? Dios es un Dios de emociones. Dios es un Dios de sentimientos, pero sus sentimientos están motivados o impulsados por principios activos coherentes con su palabra. El Señor no se mueve por sentimentalismos. El Señor no se mueve por arranques pasionales como nosotros. El Señor se mueve de manera ecuánime y equilibrada basado en su propia palabra, que es el testimonio de sí mismo. ¿Me explico? Él no se mueve por las mismas pasiones o arrebatos que nosotros. Su temperamento es santo. Su carácter es santo. Por eso Él no pierde el juicio
ni él tampoco es manipulado no es traicionado por sus emociones. Es una cuestión muy importante. No es insensible. Creo que es claro que Dios no es insensible. No es insensible. Mucho menos podemos decir que Dios es incapaz de sentir compasión. Creo que el ateísmo radical podría decir, es que, bueno, si tu Dios existe, ¿cómo es posible que exista la maldad de este mundo? Es lo que dicen algunos. ¿Cómo lo puede permitir? ¿Acaso no siente nada? Claro que lo siente, y por eso su Hijo murió en la cruz del Calvario. Y por eso el juicio vendrá, porque su ira se enciende. Nada más está aguardando, porque nosotros vivimos en este momento en la era de la gracia, en la dispensación o administración de la gracia. ¿Eso qué implica? Que el día en el que la iglesia se vaya de aquí, viene la ira, viene el juicio y se acaba la gracia. Entonces, lo que tanto detestan que esté aquí es la razón por la que Dios no fulmina este mundo. Apunte eso. Dios es un Dios de emociones ecuánimes, perfectas, santas. Él no es sorprendido por fluctuaciones o arrebatos emocionales. Esto también es importante. A pesar de que las emociones de Dios son santas, ¿qué cree? Carlos H. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dice, tenga cuidado, porque su Dios, y le habla a la iglesia, Spurgeon le dice, iglesia, tu marido es un marido celoso, y él no te va a compartir con nadie. ¿Qué es lo que quiere decir? El amor de Dios es un amor ardiente por su pueblo, por sus escogidos. Es un amor ardiente por su gloria, no es un amor sangre de atole, así de, ay, bueno, sí, yo te amo. No, es un amor intenso. No, el de las telenovelas se queda corto. Es un amor intenso, tan intenso, que por eso se habla el Viernes Santo de la pasión de Cristo. Eso es amor. Casi podríamos decir es drama puro. El drama eterno, dicen algunos teólogos. ¿Por qué? Porque es amor hasta la última gota. Es un amor eterno, intenso. Dios nos ama intensamente y Él es celoso. Dios es celoso en su amor. Dios es celoso en su amor. ¿A usted le gusta que le compartan el amor? ¿Que compartan el amor? Pues no, ¿verdad? No. ¿Verdad? Yo creo que es algo complejo, ¿verdad? Y podemos decir que no, pero nosotros, aunque no nos gusta eso, también somos nosotros infieles en nuestro amor. Quizás no solamente de una manera emocional o sexual, a veces nosotros compartimos nuestra lealtad con el trabajo, con el dinero, con determinada persona, con determinada causa. Así es. La infidelidad, por eso también bíblicamente, espiritualmente, la idolatría, que es una forma de adulterio espiritual, es algo que irritaba profundamente el corazón de Dios. Lea usted el libro de Oseas, se va a dar cuenta de que el amor de Dios está tipificado en la relación de un esposo amado, amante, de una mujer corrupta e infiel, que no era infiel solamente una vez, sino varias veces. Y a pesar de eso, él iba y la rescataba y la tomaba y la guardaba y la limpiaba una y otra y otra y otra vez. Así es el compromiso del amor de Dios. Es celoso. O sea, eres mío, eres mía y de nadie más. Éxodo 26, ¿qué nos dice por ahí? Forma parte de los 10 mandamientos. Dice, no te harás imagen, porque tu Dios es fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Y lo mismo va a reiterar Deuteronomio 5:10. ¿Quién lo encuentra? Éxodo. Ya debemos estar más rápido con la Biblia, Éxodo 26 dice, y hago misericordia a millares. Voy a leer un poquito más atrás, perdón.
5, perdón. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Deuteronomio capítulo 5, versículo 10. Dice el texto. Ay, creo que las citas hoy no me iban conmigo. 9. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Nuestro Dios es celoso. Ahora también es importante recalcar que si Dios es celoso, implica que su amor es ardiente, pero implica entonces que hay un compromiso de amor. No tendría por qué sentir celos si no hay un compromiso de amor. ¿Me explico? O sea, perdón, voy a tomar un ejemplo muy popular. Es como si usted va a la tienda y el de la tienda le dice, se enfada porque usted va a comprar con alguien más. Eso casi no pasa, ¿verdad? Con el marchante, el del pollo, a quien que usted quiera, ¿no? Y uno dice, oye, pero ¿a ti qué te pasa? Yo no tengo ninguna obligación ni ningún compromiso contigo para que tú te molestes. Digo, a menos que le haya pedido prestado el pollo, entonces estaremos en un problema. Porque usted tendría que haber hecho un compromiso de vínculo. Pero a lo que voy, en un noviazgo, en un matrimonio, se puede demandar y se debe demandar ese compromiso. ¿Por qué? Porque hay un compromiso. Pero fuera de ahí, ninguno o ninguna debe demandar de nosotros ese compromiso de amor. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso. Entonces, cuando Dios determina o ejerce este celo santo, ¿qué está implicando? Que hay un compromiso. Yo tengo el derecho de exigirte fidelidad y compromiso y lealtad. ¿Por qué? Porque hay un compromiso. Mis amados, el amor de Dios es un mandamiento. Es un mandamiento. El texto bíblico nos dice, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 5 dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Salmo 31, 23. Dice el texto, amad a Jehová. Eso en la expresión, en una expresión española, en la gramática, se conoce como un imperativo. Y cuando hablo de un imperativo implica no es una sugerencia, es amad a Jehová. Es un mandamiento. Iba a soltar la mesa, pero te vas a espantar. Amad a Jehová. Es una orden. Un indicativo es cuando se menciona, se muestra algo, pero aquí es un imperativo, dice amad. Amad a Jehová. ¿Se da cuenta? Mateo 22, 37 dice lo siguiente. Le preguntan al Señor, un intérprete de la ley, con el propósito de tentarle, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Mateo 22, 37 dice, Jesús le dijo, ¿cuál es el gran mandamiento? Le preguntan, y él responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El amor de Dios no es una sugerencia. Amar a Dios no es una sugerencia. Ahora, aguas. Cuando hablamos del amor de Dios en su esencia, hablamos de lo que Dios es. Hablamos de que su palabra es amorosa, es justa, es santa, pero cuando hablamos de nosotros, nuestro compromiso con ese amor es un compromiso de ley, es un compromiso que es de mandamiento, ¿ok? El amor de Dios es voluntario, no es obligatorio. Él no tiene por qué amarnos, Él no nos debe nada. Él no debería amarnos simplemente porque Dios es amor. Porque el texto también lo dice. Él tiene misericordia de quien tiene misericordia y a quien quiere endurecer, endurece.
¿Me explico? Entonces, cuando hablamos y esto es importante porque a veces tenemos un concepto, vuelvo a insistir, del amor de Dios tan sentimental, tan carnal, no quiero usar esa palabra, pero la tengo que usar, patético. ¿Por qué? Cuando hablamos patético estamos hablando de algo en el griego patos, es enfermizo. Usamos el amor de Dios para cosas tan nefastas. Y decimos, es que el amor de Dios se expresa en la salvación. Ahora la pregunta es esta, ¿Dios tiene la obligación de salvar a alguien? No. O sea, el hecho de que una persona se salve o no se salve, ¿es culpa de Dios? No. Es responsabilidad del pecador. Entonces, muchas veces decimos que la salvación tiene como base el amor de Dios, más bien se expresa en abrir la puerta para la salvación, pero al final de cuentas, la salvación no es una deuda. El amor de Dios no es una deuda. Cristo no fue a la cruz porque tuviera que ir, sino fue porque Él quiso ir. Aguas porque quienes venden ese evangelio están vendiendo, como lo vimos la semana pasada, gracia barata. Que manda a seguir, que dice, bueno, tú eres ya ahora, ya eres salvo, pero ¿puedes seguir viviendo en pecado? Pues no necesitas arrepentirte. No importa, o sea, la santidad no importa, la justicia no importa. Es más, ni leas la Biblia. La letra mata. Entonces, entre más ignorante, más santo eres. Llegamos a torcer tanto el amor de Dios que decimos, bueno, pues no exige nada de nosotros. Aguas, porque el amor de Dios expresado en la salvación no le costó barato a Dios, le costó la vida de su Hijo. Y lo que le costó caro a Dios no nos puede costar barato a nosotros. Eso es el verdadero amor. Si yo llego a mi esposa y le compro las rosas más baratas, ¿le puedo decir que la amo? No. ¿Verdad? Pues yo tendría que buscar en la medida de mis posibilidades ofrecerle lo mejor. ¿Sabe por qué el sacrificio de Abel vale más el que de Caín? No porque el Señor prefiriera carne de borrego, le gustara más la barbacoa que las verduras. No, estamos hablando de que Abel ofreció lo mejor. Él tenía un compromiso incluso antidiluviano con el amor de Dios. Él tenía un compromiso, porque el que ama ofrece lo mejor, no le ofreces las obras, lo que sea. Eso no es amor. En la medida de tus posibilidades, ofrece todo, ofrece lo mejor. ¿Qué es lo que pide Dios? Amarás al Señor ¿con qué? Todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente. Pero hay una clave ahí absoluta y no relativa. Dice con todo, everything. Eso es amor. Eso es amor. Entonces, Dios no nos debe amor. Nosotros le debemos a Él amor. El amor de Dios debería enamorarnos. E incluso me atrevería a decir que esa expresión está equivocada, porque el enamoramiento es una expresión basada en sentimentalismo que tiene expectativas. Y el enamoramiento, pues, es frágil, ¿verdad? Pero el amor verdadero ve lo defectuoso de la otra persona y aún así la ama, ¿verdad? Es como, bueno, es que voy a empezar a hacer comparaciones muy humanas y creo que no es apropiado. Hay que ir al texto. Hay que ir al texto bíblico. Me gusta mucho la expresión, por ejemplo, de Deuteronomio capítulo 7, en la que el Señor habla acerca de este compromiso de amor, que no es un compromiso de los hombres hacia Dios, sino más bien es de Dios hacia los hombres. Y Él dice, Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais, apunte eso, el más insignificante de todos los pueblos. ¿Pero por qué los escogió? ¿Por qué los quiso? A pesar de ser insignificantes, dice el versículo 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento. Hay una expresión utilizada mucho en el Antiguo Testamento, que es la palabra Gesed, que habla del amor de Dios por su palabra, por su pacto. Y aquí dice, quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Vemos el amor a su palabra. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de
Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios y Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. ¿A quiénes? A los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces el amor pues es algo más que un compromiso sentimental, es un compromiso santo. Vamos a ir a la Escritura, ¿qué le parece? Para que se despierte un poquito. Vamos a hablar del amor de Dios a la luz de las Escrituras. Dijimos que hay que abrir la Biblia, así que saque su Biblia porque vamos a hablar del amor de Dios y vamos a ver las evidencias bíblicas de ese amor. ¿Está bien ahí? ¿O la pasamos para acá? ¿Sí? Bueno. Ya está lloviendo. Ándele. Cuando hablamos del amor de Dios, lo podemos ver primeramente, ¿dónde se origina ese amor? El amor de Dios, ¿dónde se origina? Clase, que se escuche que están despiertos hasta acá. ¿Dónde se origina el amor de Dios? Allá atrás. En su corazón, ok. De este lado, ¿dónde se origina el amor de Dios? Ha sido eterno, ¿no? Ok. ¿Eso qué implica? Cuando decimos que... ¿Eh? Que Él es así, porque si es eterno, Él ya tiene eso. Ok, ahí vas calientita, vas caliente. Ok, cuando hablamos entonces hablamos de que Dios en su esencia es amor y hablamos de que su amor es eterno, entonces por lo tanto estamos hablando de que Dios ya vivía en una comunión, en una relación de amor. Esta es una cuestión muy interesante que incluso podría servir como un apunte apologético de defensa de la fe. La apologética es una rama de la teología que se especializa en la defensa de la fe. Entonces, ¿en qué es mejor el cristianismo que el Islam? El Islam nos dice que pues Alá es Dios, Mahoma es su profeta y que tú tienes que seguir determinados, los famosos 5 pilares del Islam. Y usted puede seguir determinada doctrina, pero Alá es un Dios caprichoso, ¿verdad? Porque usted puede hacer todas estas determinadas cosas que dice el Islam y de todas maneras se va al infierno, porque no hay garantías. Ahora, se habla de Alá como un único Dios. Pero en ninguno de los planteamientos del Islam, fuera del parámetro de las limosnas, porque uno de los pilares del Islam es que uno tiene que dar limosnas, uno tiene que darle a los pobres, eso es caridad, no necesariamente es amor. Si algo podemos ver es que no existe en el concepto del Islam el amor de Dios. No se habla del amor de Alá. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque se habla de Alá como un Dios solitario en el cosmos. Pero cuando hablamos del amor de Dios, ¿por qué Dios puede ejercer amor? Porque Dios es amor, sí, pero ese amor, ¿cómo lo ejerce? O sea, antes de que hubiera humanidad, antes de que hubiera mundo, ese amor, ¿dónde se veía expresado o ejercido? ¿Dónde tiene el origen este amor? Evidentemente, en sí mismo. El origen del amor de Dios está en sí mismo, por lo tanto es eterno, pero también podemos llegar al punto de que ¿Dios es una persona solamente? No, exacto. Dios puede ejercer en la eternidad pasada, puede ejercer amor, ¿por qué? Porque Él no estaba solo en el universo. Es decir, ajá. Y aparte porque los otros dioses, por ejemplo, los dioses griegos, son humanos. Exactamente. Porque sí son dioses, pero eran vanidosos, peleaban. Expresaban un amor corrupto y humano. Como humano. Claro. Pero con poderes, ¿no? Y incluso, por ejemplo, pues sí, todos los dioses de la mitología griega expresan que tenían coraje entre sí mismos, o se traicionaban, causaban conflictos, guerras. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entre el Dios que creemos y el Dios que Islam, porque ellos siempre sacan como características del ser humano. Claro, exactamente. Entonces, al ser ídolos, al ser hechos por la mente del hombre, por lo tanto, todas las virtudes que pudieran llegar a tener son corruptas, no son perfectas, no son eternas. ¿Por qué? Porque son humanas.
Los ídolos, al ser hechos por el hombre, se parecen al hombre que los creó. Pero en este caso, nosotros podemos abrazar el amor de Dios porque es un amor que tiene su origen en Él mismo. Y Él no es un Dios solitario que se amaba a sí mismo de manera egoísta, sino es un Dios que amaba de una manera desentregada el uno por el otro. En la persona de Dios en su triple esencia, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, el Padre amaba al Hijo, el Hijo amaba al Padre, el Espíritu Santo al Hijo, etcétera. Los tres se amaban entre sí. Vamos a ir, por favor, a Juan capítulo 3, versículo 35. Y cuando hablamos del amor de Dios, Juan se lleva el tema por completo y se lo lleva de calle. Agárrese porque el Evangelio según San Juan va a ser el tema de nuestra clase. Juan capítulo 3, versículo 35. Dice el texto: el Padre, que dice, ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. Juan 5:20 dice el texto: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Ese es el compromiso de amor del Padre con el Hijo. Juan capítulo 10, versículo 17, dice el texto: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Eso es amor. Juan 14:31. Juan 14:31 dice el texto: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Juan 15:9 dice el texto: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Juan 17:24 dice el texto: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo hay una relación de amor entre la Trinidad. Y dice el versículo 26, y les he dado a conocer tu nombre, yo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Juan 17:26. Entonces podemos ver una relación de amor, ¿verdad? Entre Dios, en Dios mismo, en sí mismo, en las personas de la Trinidad. Podemos ver también que el amor de Dios se manifiesta en el sacrificio de Cristo. Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo puso su vida por sus amigos, a los que él llamó sus amigos, puso su vida por los que él llamó sus hermanos, puso su vida por sus ovejas. El amor de Dios se manifiesta en su favor al mundo y a la iglesia. Juan 3:16, usted lo conoce, dice que de tal manera amó a ¿quién? Aguas, porque también cuando hablamos del mundo, estamos hablando de dos términos muy diferentes. El mundo desde un punto de vista de los escogidos que están en el mundo, aguas, y el mundo desde el punto de vista del cosmos. La palabra griega utilizada aquí es cosmos, hablando acerca del sistema mundo que existe, el sistema corrupto dominado por el diablo. Por eso incluso vamos a ver que dice Juan, el mismo autor dice que de tal manera amó al mundo, que él no vino al mundo a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero curiosamente, en la primera carta de Juan, él dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si amas al mundo, el amor del Padre no está contigo. Entonces uno podría decir, ¿qué está pasando aquí? Pero el Padre dice que amó al mundo, entonces, ¿qué está pasando aquí? Podría parecer que hay una contradicción bíblica, no. Simplemente la expresión, al menos traducida al español, es manejada de muchas maneras. El griego tiene formas muy amplias de utilizar los términos. Entonces, cuando está hablando del mundo, está hablando de los escogidos que están en el mundo, pero no del sistema mundo dominado por el diablo, por los valores pecaminosos. Al menos lo que está diciendo Juan en Primera de Juan, está hablando de ese cosmos
influido por el príncipe de las tinieblas. No está hablando del mismo mundo, ¿ok? Aguas, eso es muy importante que lo tengamos presente. Romanos capítulo 5, versículos del 7 al 8, lo vimos incluso el domingo lo vimos hace 15 días hablando acerca de la justificación por la fe. Dice el versículo 7 y 8, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, ¿eso qué es? Un contraste. Mas Dios muestra su amor para ¿con quién? Con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, en este sentido, el amor de Dios es llevado a una expresión sublime, porque no habiendo valor, ni mérito, ni justicia, Dios muere, el justo por los injustos. ¿Ok? Romanos 8:37, el texto es maravilloso aquí, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, que la victoria no nos es dada por nosotros ni por nuestros méritos, sino por medio de aquel que nos amó. ¿Puedes, si eres tan amable, puedes contestar nada más para ver si no están allá afuera? Por favor, gracias. Gracias. Ahora vamos a ver primera de Juan, capítulo 4, versículos del 9 al 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 10. Del 9 al 10. Dice, en esto se mostró el amor de Dios. ¿En qué se mostró? Para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Esta es una expresión maravillosa, porque lo que está diciendo, ¿de qué manera podemos ver cómo se muestra el amor de Dios? Sí, ¿verdad? Sí, mi sentido arácnido me dijo eso. Muchas gracias, qué amable. En esto se mostró el amor de Dios. ¿En qué? En que Dios envió a su Hijo unigénito. Esta expresión es única en las Escrituras. Lo vamos a encontrar solamente en Juan. Juan, el evangelista, Juan, el discípulo amado, Juan, el teólogo, también llamado por algunos. No es el Juan el Bautista, ¿eh? No es Juan el Bautista, porque por ahí alguien me dijo, ¿es Juan el Bautista? No, no es Juan el Bautista. Juan el Bautista era hijo de Zacarías, hijo de Elizabeth, y lo decapitaron. Y después está el Juan el discípulo, que era el más chiquito, el más joven, y es el que escribe el Evangelio, la primera, segunda, tercera carta y Apocalipsis. Importante que usted lo tenga eso presente. Y vemos también, dice, en esto consiste el amor. 2 puntos. Esto es extraordinario, este versículo, lo atesoro. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor. 2 puntos. No en que nosotros hayamos amado a Dios. El amor no consiste en eso, no en que tú ames a Dios. Tú no lo pudiste amar a menos, dice el texto, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Tú no amaste a Dios, tú lo odiabas, eras aborrecedor de Él, no lo querías, no amabas a Dios, pero Dios sí te amó. Eso es algo maravilloso de este concepto del amor de Dios. Tú no lo amabas, Él te amaba a ti. Él nos amó a nosotros, aunque no había en nosotros ningún tipo de valor, de peso o de afecto que pudiera justificar ese amor. Eso es vital, eso es importante. Qué extraordinario pasaje. La profundidad de la palabra amor. Es profunda, ¿no? Y lo más triste de todo es que se usa con tanta ligereza, vuelvo a insistir. Hoy, aquí, de este lado de la gloria, utilizamos la expresión amor, incluso en términos muy humanos y carnales, con tanta ligereza. Yo te amo, tú me amas, nos amamos. Cuando hablamos del amor,
al menos como la Biblia lo entiende o como la Biblia lo expresa, hablamos principalmente que en el Nuevo Testamento la palabra amor tiene tres miradas o tres facetas, usted las ha escuchado en algún momento, tres enfoques. En el griego. ¿Ok? Tres enfoques en el griego. Déjame pasar mi cable para acá porque... Y estos enfoques están en tres expresiones. La primera es el amor eros. Te lo he escuchado también. El amor filos y el amor ágape. Esto es muy importante. Y creo que la mayoría de los cristianos conoce este enfoque. Se ha predicado demasiado. Entonces, cuando hablamos nosotros del amor eros, estamos hablando de un amor de pareja, de un amor pasional, emocional, erótico, sexual, ¿verdad? Entre un hombre y una mujer, y a veces entre Dios sabe qué, ¿verdad? Así es de ese tipo de amor. Es un amor obviamente humano, es un amor basado en la pasión, en la carne, es instintivo, es corrupto, pero forma parte de esta expresión. Ahora, cabe mencionar que la expresión eros en las Escrituras no existe. En las Escrituras no existe la expresión eros de este amor. Es decir, ¿me puedes apoyar? Tengo por ahí el texto en el griego, nada más para que vean. Es el libro rojo que está ahí. ¿Ya lo ubicas? Sí, nada más para que lo veas, para que lo vean, el texto griego, para que lo puedan ojear, para que lo vean, se lo pasen, lo vean. Entonces, en el Nuevo Testamento, vamos a ver que la expresión eros, o en las Escrituras, no existe, no está. Solamente vamos a encontrar la palabra eros en el griego en la literatura secular griega. ¿Qué significa ese nombre? Pues tiene que ver con eso, con el amor sexual, pasional, erótico. No está en las Escrituras, no está en la Biblia. Ahora, cuando hablamos del amor filos, ese sí está. Está en las Escrituras. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito al respecto. Este amor, pues es un amor que habla de un afecto tierno, de compromiso, de cariño, de lealtad, hacia un familiar, hacia un amigo, hacia un hermano en la fe o hacia una causa en particular. ¿Me explico? Es usado el amor filos. De hecho, era tan importante el concepto del amor filos que incluso en Apocalipsis el Señor a través de la pluma de Juan le escribe a una iglesia que que emulaba el amor filial. Ustedes saben de cuál estoy hablando. Hay una iglesia que se llamaba Filadelfia. A la iglesia de Filadelfia. De hecho, hay un estado en Estados Unidos que se llama Filadelfia. No es un queso, ¿verdad? No es un queso muy sabroso, por cierto. No es un queso muy, es un queso muy, pues imagínate, si el queso sabe rico llamado Filadelfia, pues imagínate el amor filos, ¿verdad? Entonces, en el texto griego vamos a encontrar mucho la expresión filos o philae también, que tiene que ver con esto del amor filial, el amor de cariño, de hermanos. No es un amor pasional, no es un amor de pareja, es un amor filos, ¿ok? Es un amor de cariño, de lealtad hacia un familiar, un amigo, un hermano, una causa. Lo podemos ver por incluso esta expresión filos, a veces se llega a ocupar, lo que leímos hace un momento acerca las expresiones del Padre hacia Cristo, hacia su Hijo, vemos expresiones de filos. ¿Por qué? Porque es un amor filial, de padre a hijo. ¿Ok? También, por ejemplo, podemos verlo en el amor hacia un creyente. Juan, capítulo 16, versículo 27. 16, 27. Dice el texto: pues el Padre mismo os ama,
porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. Nosotros en el español solamente vemos ama, amor, amo. Pero en el griego vamos a encontrar esta expresión filos. ¿Por qué? Porque habla de un amor entre creyentes, ¿verdad? Jamás vamos a encontrar el amor filos o el amor fileo. Jamás lo vamos a encontrar expresado en términos del creyente hacia Dios. Aguas. El amor filos nunca lo vamos a encontrar expresado de un amor del hombre o del creyente hacia Dios. ¿Por qué? Porque evidentemente es un amor que, aunque es bueno, no es perfecto, ¿verdad? Aunque es un amor, pues un poquito más limpio, no es perfecto. No podremos decir, debería de ser santo, pero a veces, pues, incluso nosotros, el cariño que usted le tiene a sus hermanos es un amor filos. ¿Me explicó? Pero pues no podemos decir que es un amor perfecto, ¿verdad? Ni completamente santo. ¿Ok? Entonces estamos hablando de las expresiones que están en las Escrituras. Ahora, vamos a la tercera expresión, el amor ágape. El amor ágape o el amor agapao. Esta es una expresión extraña. De hecho, los especialistas bíblicos, los eruditos bíblicos, dicen que esta expresión casi no se encuentra en las Escrituras y cuando aparece, solamente es en expresiones clave, apuntando principalmente al amor incondicional, especial, santo y perfecto de Dios. El amor de Dios. Entonces, este es un término que es difícil de encontrar. ¿Ok? Lo podemos, y adivine qué autor es el que habla del amor ágape. Juan. Como podrá ver, Juan se lleva de calle el término, el pensamiento. Por eso incluso Juan se le atribuye el término del teólogo del amor. ¿Por qué? Porque pues, Juan era... De hecho es interesante porque es un personaje que fue transformado por el amor de Dios. De hecho, Juan tenía un hermano que se llamaba... A ver, ¿cómo estuvo? Jacobo, gracias, ¿verdad? Que obviamente después fue conocido como... Exactamente, eran conocidos como los hijos del trueno. Juan y Jacobo eran conocidos como los hijos del trueno. ¿Por qué? Pues porque eran personas de un temperamento específico, ¿verdad? Era un temperamento explosivo. En algún momento, cuando los samaritanos rechazan que vaya el Señor Jesús a predicarles, ¿no quieres que oremos para que caiga fuego del cielo? Así de amorosos eran. Y eran también, y en algún momento la mamá de Juan y de Jacobo, qué oso de verdad, qué pena ajena. Para que vea que en la viña del Señor se pasa de todo. Y la mamá va y les dice, oiga Señor, pues cuando vengas en tu reino, pues no puedes sentar a mis capullitos, a mis retoños, a mis cachorros. ¿No los podrías sentar uno a tu derecha y otro a tu izquierda? ¡Qué vergüenza! Ya eran hombres, ya, grandotes, ya. Y ahí tenía que ir la mamá y a pedir el favor ahí. Oiga, no les puedes dar a un lugar especial. Eso habla de un amor egoísta. Ellos estaban buscando lo suyo, su beneficio, su grandeza. No saben lo que piden. No saben lo que piden. Incluso hubo en algún momento una disputa entre los discípulos acerca de quién era el más grande entre ellos. Y les dijo, el más grande tiene que ser el siervo de todos. Entonces, en este sentido, hay un trasfondo. Se les llamaba hijos del trueno porque eran personas con un carácter, con una agresividad específica, que fueron transformados por el amor de Dios. De manera que Juan, más tarde en su carta, su primera, segunda, tercera carta, él va a decir, hijitos míos, si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. Dios es amor. O sea, uno puede ver ya al Juan ya anciano, al Juan ya maduro, al Juan ya que caminó en Cristo, transformado por el amor de Dios, por el amor ágape. Ya no es el mismo. Incluso él dice, si alguno dice que tiene amor a Dios y odia a su hermano, el amor de Dios no está en él. Tremendo. Se da cuenta que cuando hablamos del amor de Dios no estamos hablando de una baratija, no estamos hablando de una chuchería que podemos usar como se nos pegue la gana, estamos hablando de un tema serio.
Y hay que ir a las Escrituras cuando hablamos de esto. El amor de Dios es un fruto del Espíritu Santo. Dijimos que es un atributo, ¿qué? ¿Es un atributo comunicable o incomunicable? Comunicable. ¿Por qué? Acá. ¿Por qué es comunicable? Pues porque lo podemos compartir también, ¿verdad? Definitivamente la omnipotencia no es un atributo comunicable, ¿verdad? Porque nosotros no somos todopoderosos, ¿verdad? El atributo del amor de Dios es un atributo que es un fruto del Espíritu Santo. Es parte de esas características del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, ¿qué nos dice? Usted lo conoce. Gálatas 5:22 dice el texto. Mas el fruto del Espíritu, aguas. Note por favor que la expresión está en singular, no en plural. No son los frutos del Espíritu, es el fruto como una unidad general y global. El fruto del Espíritu, es decir, el resultado. Esto es muy interesantísimo y quiero hacer esa nota. Gálatas 5 es un texto importante porque va a decir que hay un choque, hay un conflicto entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y las palabras claves son obras y fruto. ¿Por qué? Porque la carne hace obras, la carne suda, la carne se esfuerza. Pero ¿el fruto qué es? ¿Usted tiene que obligar al manzano que dé manzanas? ¿Usted tiene que obligar al naranjo que dé naranjas? ¿Al limonero que dé limones? No, ¿por qué? Es su naturaleza, ¿me explico? Un fruto no es algo por lo que uno tiene que estar ahí esforzándose o pujando o sudando humanamente hablando. Obviamente hay un esfuerzo implicado, pero ese esfuerzo es en gracia. Cuando hablamos de fruto, dice un fruto del Espíritu Santo, es decir, gracias a quién es posible ese resultado. Al Espíritu Santo. Es gracias a que has nacido de nuevo que tú puedes manifestar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 características de esa manifestación del nuevo nacimiento. Si tú eres cristiano, si tú te dices cristiana y has nacido de nuevo y el Espíritu Santo obra en ti, el fruto, la evidencia es estas características. No puedes tener una sí y otra no. Tienes que tener las 9 o no tienes nada. Ahí está el reto, ¿verdad? Y el amor se da cuenta que está en el lugar número 1, amor. Cristo es el máximo ejemplo del amor de Dios. Que si no, ¿verdad? Juan capítulo 13, versículo 34. Lo leímos hace un momento, creo yo. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Se da cuenta? Es un mandamiento. Dice que os améis unos a otros. ¿Qué es lo que les dice el Señor? ¿Cuál es el mandamiento? ¿En qué consiste el mandamiento? Que se amen unos a otros. ¿Dónde está el ejemplo? Dice adelante, como yo os he amado. ¿Se da cuenta? Él no les está pidiendo algo que Él no haya hecho. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, dice que Cristo nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas, ¿verdad? Entonces, en este caso, el Señor está diciendo, un mandamiento les doy, es un imperativo, que se amen los unos a los otros. ¿Por qué? Porque yo les he dado el ejemplo, como yo los he amado. El cómo es una comparación, ¿se da cuenta? Que también os améis unos a otros. Es el ejemplo más claro. El amor es un vínculo perfecto, es un vínculo de madurez. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 16. Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 16. Dice el texto. Vestíos, pues, hace una comparación, como escogidos de Dios,
santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, diga amén a eso, Amén. y perdonándoos unos a otros, amén. Si alguno tuviere queja contra otro, porque eso casi no sucede, vea el ejemplo, dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, sobre el soportar, sobre el perdonar, sobre las quejas, vestíos de amor. Me encanta la expresión que utiliza aquí, vestíos. Así como usted sabe que hace frío allá afuera y el frío pues, a veces no es agradable, ¿qué hace usted cuando sale y hace frío? Se pone un suéter, ¿verdad? Utiliza una ropa específica para una labor específica, ¿verdad? Usted no agarra la olla caliente con las manos pelonas, ¿verdad? Pues se tiene que poner pues una toallita o un trapito o unos guantes, ¿verdad? Porque si no se va a quemar. Entonces, para soportar las dificultades, el texto nos dice que debemos vestirnos de amor, porque es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto es la forma que nos mantiene unidos. Cuando perdemos el amor, si usted agarra la olla con las manos pelonas, ¿qué va a pasar? Pues se va a quemar. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué significa quemarse? Pues se va a lastimar. Se va a lastimar. ¿Me explicó? Eso es lo que pasa en muchas de nuestras relaciones humanas. Es lo que pasa en muchas de nuestras congregaciones. Tratamos los temas difíciles sin amor. Por eso, obviamente, nos lastimamos. Tú quitas el amor, quitas el perdón, quitas el respeto y te vas a lastimar. Nos vamos a lastimar entre nosotros. Y eso desafortunadamente pasa muy seguido, ¿verdad? Entonces el amor de Dios es el vínculo perfecto que expresa nuestra madurez. El amor de Dios es la prueba del auténtico discipulado. Agárrese de ahí. Si usted es discípula, pues tiene que haber amor. No hay de otra. Levítico 19:18 dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el contexto mismo de la ley, dice que no le harás daño a tu prójimo. Creo que habla de codiciar, me parece, 19:18. Creo que es la primera o la segunda mitad. Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Entonces, esa forma de amor que yo expreso hacia otro tiene que ser bajo el reflejo del amor de Dios. Mateo 19:19, ¿qué nos dice? Dice el texto. Le pregunta el joven rico qué tiene que hacer para heredar la vida eterna. Sigue los mandamientos, ¿ok? Honra a tu padre y a tu madre y amarás, nuevamente un imperativo, a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, tratas a los demás como te gustaría que te trataran a ti, ¿verdad? La famosa regla de oro, ¿verdad? Tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran. Si aplicáramos esa regla, incluso desafortunadamente, no desafortunadamente, si nosotros aplicáramos esa regla incluso en lo secular, sería muy diferente. Si yo le cediera el paso a alguien, si yo diera las gracias y pidiera las cosas por favor, si actuara con la misma prontitud con la que yo quiero las cosas, si sirviera, si trabajara, ¿a quién le gusta que lo atiendan la venta en el plato cuando uno a comer? Pues no, ¿verdad? Entonces, imagínese que nosotros actuáramos de esa manera con los demás, pues estamos de alguna manera convocando a este discipulado. ¿Qué es el discipulado? ¿Qué es el discipulado? Seguir a Cristo, ok. Pero el discipulado en sí mismo es, ok, seguir a Cristo. Pero ¿qué significa seguir a Cristo? Tratar de ser como Él. Eso implica seguir ¿qué? Sus mandamientos, sus enseñanzas, su ejemplo. Entonces, obviamente, el auténtico discipulado, si yo realmente soy un discípulo de Cristo, pues se tiene que manifestar en que estoy siguiéndolo. O sea, ¿a qué voy con esto? Pues sí, ¿no? O sea, si yo Tiene que haber congruencia.
Es que eso es lo que siempre se nos reprocha. Y con justa razón. Con justa razón. ¿Me explico? El gran reproche del carnal, porque es un reproche carnal, de los hombres, incluso entre cristianos, es como si tú te dices ser, porque, y tiene un punto hasta cierto punto, porque si quieres ayudar al otro, dice el texto, sácate la viga que traes en tu ojo y después me ayudas con el mío, ¿verdad? Entonces, la forma de ayudar a los demás, pues es arrepentirme, acercarme a Cristo, ¿verdad? En fin, el amor de Dios no solamente es un requisito de comunión. Primera de Juan capítulo 4, casi llegando a Apocalipsis, casi está hasta allá. Primera de Juan capítulo 4, versículos del 20 al 21, dice el texto. El amor de Dios no solo es un requisito de comunión, es un requisito de comunión. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, dice el texto. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dios es espíritu, es invisible, no lo podemos ver. Es real, pero no lo podemos ver. Ahora, se nos manda a amar a nuestro prójimo, es decir, el más cercano. Pero ni siquiera está hablando solamente de tu hermano o tu hermana, está hablando de toda persona, todo ser humano que está cercano a ti. Si tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano y también a tu prójimo, estamos en un serio problema, ¿verdad? Nosotros tenemos este mandamiento del versículo 21. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Sí, está, ¡pum! Sóbese, ¿no? Está intenso, ¿verdad? El amor de Dios no solamente es un requisito de comunión, es decir, si vamos a estar aquí juntos, pues que no nos estemos matando, ¿verdad? Pablo le escribe a los Gálatas que lo hicieron encanijar muy fuerte y le decían, si os mordéis o os coméis, cuídate de que no se coman y se muerdan entre ustedes mismos. O sea, alguien decía, alguna hermana decía hace algunos años, ¿no? Ya partió con el Señor, decía, me encantan, nunca faltan después del culto la comida fraternal, la comida caníbal, comiéndose los hermanos unos a otros, ¿verdad? Nos reímos por algo de lo que deberíamos llorar y nos da risa porque es verdad. Nos da risa porque es verdad. Porque es un trago, la risa nos ayuda a tragar lo intragable, ¿verdad? Lo incongruentes que somos, ¿verdad? Alguien decía, ¿no? Que tiempo más tragedia es igual a comedia, por eso nos reímos, ¿verdad? Pero también el amor de Dios no solamente es un requisito de comunión, sino también es una prueba de salvación. Más atrasito, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 10, dice, en esto, aquí hay una muestra, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Agárrese. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, los hijos del chamuco. ¿Quieres saber cómo son? ¿Cuál es la diferencia? La línea divisoria. Aquí la deja claro, 2 puntos. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Predica solo, no tengo yo que hacer nada. Está muy claro, ¿no? Y evidentemente es incómodo, ¿verdad? Es intragable prácticamente. Creo que uno de los textos clave para hablar acerca del amor y del amor de Dios, ¿cuál cree que sea? Yo ando queriendo regalar Biblia, nadie quiere Biblias, ¿verdad? Un texto clave que escribe Pablo acerca del amor está en 1 Corintios capítulo 3. Y es interesante porque la iglesia de los Corintios fue una iglesia que, ¿cómo hizo batallar a Pablo?
lo hizo batallar muchísimo. Era una iglesia en la cual el Señor, déjamelo por ahí, hermana, no se apure, déjemelo por ahí, no se apure. Era una iglesia que era, Pablo incluso dice que son carnales, incluso él no dudaba de su salvación, decía que abundaban en dones espirituales, pero a veces se comportaban como carnales porque estaban diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de mi cuate, yo soy de mi cuata, y los más espirituales yo soy de Cristo. Y tenían cada cosa, cada problema, tenían demandas legales entre hermanos, eso casi no pasa. Había serios problemas de inmoralidad, un varón que se estaba acostando con su madrastra, y no solamente la iglesia lo permitía, sino lo aplaudía. Era un asunto serio. Obviamente, pues tenían problemas había problemas de testimonio, había algunos que estaban comprando carne en un lugar donde sacrificaban los sacrificios a los ídolos. Llevaban las reses, los animales, los sacrificaban a los ídolos y esa carne era más barata que otra carne. Entonces, pues algunos no tenían mucho dinero y compraban de esa carne. Entonces, el nuevo creyente, el que llegaba apenas a la iglesia, veía eso y decía, santo Dios, ¿cómo puedes comer de esa carne? Yo acabo de salir de ese culto pagano del diablo y tú vas a comer de esa carne. Entonces Pablo tiene que decirles, a ver, si tú estás viendo que vas a afectar a tu hermano, no comas ahí por problemas de conciencia. Tenían problemas con el matrimonio, porque algunos venían de segundas nupcias, o se divorciaban, o tenían 2 esposas, o 3 esposos. Era un relajo pastoral. Tanto que Pablo les tiene que escribir 2 cartas. Y es esta iglesia, y por cierto eran muy espirituales, porque se jactaban de tener, no sabe cuántos dones. Yo creo que, perdón, no quiero ofender a nadie, pero se parecía una que otra denominación que se jacta de tener mucha manifestación carismática. Ya no voy a decir más, porque luego me van a regañar por ahí. Entonces, se levantaba alguien a predicar, se levantaba alguien a cantar, se decía que alguien tenía sueño, que él tenía lengua, que tenía no sé qué, y Pablo decía, a ver, vamos a poner orden. A ver, esto es lo importante, esto no es tan importante, esto así, pero ¿sabe qué es lo más importante? Yo les voy a enseñar el camino más importante, el amor. Dejen de buscar protagonismo, dejen de buscar que los vean, dejen de buscar que los aplaudan. Tu don no es más importante que el servir a los demás. ¿De qué sirve que hables en lengua si los demás no te entienden? Solamente tú por tus ganas de lucirte, de hacer tu show. Ahí es sencillo, así se debe interpretar, porque así es de claro. Hágase todo, dice 1 Corintios 14:40, con orden y decencia. La iglesia no es un circo. Obviamente Pablo no era un pastor muy popular, ¿verdad? Pero la cuestión aquí, y Pablo les escribe en un capítulo maravilloso, que es el capítulo de 1 Corintios, capítulo 13, que les dice, les muestro un camino más excelente. Y es un capítulo que se lee en bodas, se tiene en las paredes de las casas, pero si tuviéramos realmente un correcto sentido de lo que apunta este texto, y voy a leer el contexto, vamos a trabajar un pasaje específico, pero ¿ya se aburrió? No. Eso. Vean nada más, aquí disfrutamos la meditación. Pablo está presentando un escenario hipotético. Capítulo 13, versículo 1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, está hablando de un escenario hipotético. Si yo hablase esas lenguas, ¿y qué dice? Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, es decir, ruido nada más. Otro escenario hipotético, si tuviese profecía, si fuese una persona muy entendida en todos los misterios, en toda ciencia. Cuando hablamos de profecía no estamos hablando de ponerse en trance, ojos blancos y decir el futuro. No, estamos hablando de la acción de proclamar la palabra de Dios, de predicar. Aguas. Si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe, todo, si fuera el más, el archirrecontra espiritual, el erudito,
Número 1. De tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Felicidades tus doctorados, felicidades tu ministerio, felicidades cuántos libros has leído, todo muy bien, no sirve de nada. Y otro escenario, si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si fuese una persona tan filantrópica, ¿verdad? De esos que, no son tan entregados, ¿cómo quieren servir? Quieren, darle tortas a los indigentes. No estoy diciendo que esté mal. Si entregase mi cuerpo para ser quemado, cuánto sufro, cuánto me entrego, pero no tengo amor, de nada me sirve. Está presentando escenarios en los cuales alguien se puede decir muy espiritual, alguien se puede decir muy sabio, alguien se puede decir muy sacrificado. Eso puede parecer amor, pero aquí están las características del amor. Versículo 4 al versículo 8. Son 9 características, rápidamente, vamos a verlas. Primeramente dice que el amor es sufrido. Primera de Pedro capítulo 4 nos dice que el cristiano es una persona que sufre, pero no que sufre porque sí, sino que debe sufrir por una causa, por un propósito que es la gloria de Dios y la salvación de los pecadores. ¿Cristo por qué sufrió? Por la gloria de Dios y por la salvación de los pecadores. ¿Por qué razón debemos sufrir nosotros? Tenemos un llamado también al sufrimiento para la gloria de Dios y la salvación de los pecadores. Y a veces sufrimos incluso de manera injusta, incluso lo dice Pedro. Cuando eso pase, glorifica a Dios, porque el mundo solamente ama lo que es suyo. Entonces, si el mundo te rechaza, dale gloria a Dios, porque no eres del mundo. No perteneces, no encajas. ¿Ha pensado usted que no encaja en el mundo? ¿Que no encaja? ¡Felicidades! Esa es una buena señal. Cuando usted se sienta a gusto en el mundo, entonces preocúpese. Preocúpese. Exactamente, ¿verdad? Dice que el amor es sufrido. El amor es sufrido. El cristiano es una persona que en este lado de la gloria va a sufrir. Y ahí expresa su amor. El amor sufre. Uno sufre por los hijos, sufre por el cónyuge, sufre por los familiares, sufre por los hermanos, sufre por la iglesia, sufre por el mundo. El amor sufre. ¿Por qué? Porque no quiero que te pierdas, porque quiero que conozcas a Cristo. El amor sufre. ¿El amor es benigno? ¿Quiere decir qué? Es bueno. Es decir, que busca el bienestar, el bien, aquello que es positivo en la vida de los otros. El amor no tiene envidia. Es decir, que no ve el césped del vecino y lo ve más verde que el suyo, ¿verdad? No es codicioso. ¿En qué se diferencian la avaricia de la codicia? ¿Qué es la avaricia? La acumulación, ¿verdad? Y la codicia nace de la avaricia nace de la codicia. Porque la codicia es el deseo de poseer, de querer lo que el otro posee. La avaricia es la acumulación. No es lo mismo. Por eso uno de los mandamientos dice, no codiciarás. Muchos de los grandes y más terribles pecados de este mundo están fundamentados en la codicia. En yo quiero eso. Y voy a hacer lo que tenga que hacer y pasar por encima de quien sea para obtener eso. No es codicioso, no tiene envidia. El amor no es jactancioso. Filipenses capítulo 2, versículo 3 me encanta porque es un capítulo que nos pone de ejemplo a quien cree. A Cristo mismo. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Fíjese lo que dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Porque el amor no es jactancioso, porque tiene una correcta estatura de sí mismo. El amor hace las cosas no por contienda, no por vanagloria, con humildad. Y estimar a los demás como superiores a él mismo, ¿qué implica? No hay un yo primero. Siempre hay un después de ti. Claro que sí.
Pásale. Oye, que yo soy, sí, tú eres, André. Pásale. Somos siervos. El amor dice que no se envanece, no es jactancioso, ¿verdad? No hace nada indebido. Es decir, que se comporta de la manera correcta. Primera a los Tesalonicenses 5:22 dice, absteneos de toda especie de mal. El amor no debe de comportarse de manera indebida, debe de buscar la santidad, es un amor santo, es un amor que debe de apelar a todo lo que es positivo, edificante y sobre todo que es coherente con la palabra de Dios. ¿Verdad que está bien padre mi mesita con la luz? Sí, bien rica con la lucecita, ¿verdad? Así es. Está bien rica. Sí, bien que le agárrale tú, Coco. Está padre, me encanta. No se comporta indebidamente. Yo no puedo decir que amo a alguien si me comporto de una manera indebida. Eso no es amor. Lo que Pablo les estaba diciendo a los corintios es exactamente lo mismo que nos dice hoy. No me digas que me amas si haces todo o sea, haces algo indebido. Eso no es amor. No busca lo suyo, es decir, no es egoísta. Nuevamente el texto de Filipenses capítulo 2, versículos 20 y 21. Vamos a ver, Pablo pone de ejemplo a dos personas, que es Timoteo y a Epafrodito, dos colaboradores suyos. Y fíjate qué triste lo que dice aquí Pablo. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Qué triste, ¿no? Qué triste es que Pablo dice, solamente tengo estos dos muchachos, a Timoteo y Epafrodito, que son los únicos que tienen este mismo sentir, entregado, abnegado. No les importa si les van a dar de comer, si les van a dar una ofrenda, si alguien los va a recibir, si tienen dónde dormir, si los tratan bien, si los tratan mal. Ellos no buscan lo suyo, sino lo que es de Cristo. Wow, eso es amor. Y aquí es donde todos vamos a fruncir el ceño, porque aquí todos vamos a entrar en problemas. El amor no se irrita. No se irrita fácilmente. Juan 18:23 nos pone el ejemplo. Como siempre el Señor Jesús poniendo el ejemplo. Juan 18:23, el Señor Jesús es llevado a juicio y en todas las injurias y mentiras que le echaban en la cara, lo ofendían, el Señor decía, Juan 18:23, Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? O sea, era agraviado, era ofendido, era bofeteado, era escupido, se le decía calumnia tras calumnia tras calumnia, y él les dice, bueno, si yo estoy haciendo mal, pues testifiquen que estoy haciendo mal, y si no lo estoy haciendo, ¿por qué me golpeas? Pero en ningún momento vemos esta irritabilidad. Es ahí donde creo, al menos yo hablo por mí mismo, nos humillamos y nos postramos ante el ejemplo supremo del amor de Cristo, que guarda esta compasión y no se irrita, porque tiene un concepto correcto de sí mismo. Si él no se irrita, ¿por qué debería irritarme yo? Me encanta cuando el mismo texto me predica, ¿verdad? Es fascinante. No guarda rencor. Diga amén a eso, porque ahí necesitamos más de esto. No guarda rencor, el amor de Dios no guarda rencor. Proverbios 17:9 nos dice lo siguiente. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Proverbios 19:11 dice el texto, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. O sea, no tienes que pelear todas las batallas ni tienes que ganarlas todas. Déjalo ir. Mi esposa tiene un dicho
por ahí no te lo tomes a personal, ¿verdad? No te los tomes todo a personal. Evidentemente mi esposa es más sabia que yo, ¿verdad? Efesios 5:11. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No debemos guardar rencor. El amor de Dios se goza. ¿Qué dice el texto? No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, desde luego, mas se goza de la verdad. Así es el amor de Dios. Y así es el amor que nosotros debemos también expresar. Vamos a ver de rapidito, y ya para terminar, regáleme 10 minutos ya. ¿Ya se aburrió? No. Ya vamos a apurarnos. Dios es verdad. Amén. No se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad. ¿Por qué? Porque Dios es verdad. Amén. La verdad es Dios, y Dios es la verdad. No una verdad, no alguna verdad. Dios es la verdad. No una de algunas, sino es la única y sola verdad, eterna verdad. Obviamente, cuando hablamos de la verdad de Dios o la verdad en Dios, hablamos de la coherencia y la correspondencia perfecta de la naturaleza de Dios con lo que es y debería ser. Voy a explicarlo en términos un poco más sencillos. Cuando decimos que algo es verdad, implicamos que algo es coherente, ¿verdad? La verdad de Dios. La verdad de Dios. Entonces, cuando decimos que en Dios hay verdad o Él es la verdad, implica que Él es lo que dice ser. Si yo digo que soy doctor, pero usted me presenta a alguien por alguna enfermedad, yo tengo que dar primeros auxilios o tengo que hacer alguna cosa en la que se demanda que yo demuestre que soy doctor y no lo demuestro, entonces ¿eso qué significa? Pues que yo soy un hablador mentiroso, ¿verdad? Entonces no soy lo que digo ser. Pues soy pirata, ¿verdad? Y no del Jack Sparrow, ¿verdad? Si yo, vamos a ir a un aspecto más íntimo, por ejemplo, si yo digo que soy una persona tranquila, pero me exploto y me enfado, pues evidentemente no estoy diciendo la verdad, ¿verdad? Entonces, en este aspecto, Dios es verdad porque todo lo que Él dice acerca de sí mismo es coherente con lo que Él hace y con lo que Él es. Entonces, si Dios dice que es santo, por lo tanto todas sus obras reflejan santidad. Si Dios dice que es recto, por lo tanto todas sus obras son rectas. Si Dios dice que Él es misericordioso, pues Él obra con misericordia. ¿Me estoy explicando? Sí. Entonces, Él es lo que Él dice ser. Y sus obras hablan de lo que Él es. Por lo tanto, podemos aducir, deducir y podemos ser revelados, ser instruidos en la verdad de Dios, porque Él es verdadero. ¿Podemos confiar en sus palabras? ¿Si Él es la verdad? Sí. ¿Y por qué no confiamos en sus palabras? ¿Podemos confiar en sus obras? Sí. Pregunta. ¿Y por qué no lo hacemos? Si nos ha probado y ha probado infinitamente que Él es verdad, que Él es verdadero. ¿Por qué no? Es digno de confianza porque Él es verdadero. El problema, yo creo que aquí radica principalmente en que nosotros por naturaleza, lo mencionabas hace un momento, nosotros tenemos un concepto de la verdad relativo.
¿Eso qué significa? Depende. Como diría la canción ahí de Jara de Palo, ¿de qué depende, no? Todos saben. ¿Cuántos mandamientos tiene la ley de Dios? 10. ¿Cuál es el primer mandamiento? Ok, hasta nuestros queridos hermanos, voy a ser respetuoso, nuestros queridos hermanos católicos hasta saben eso. Es más, muchas personas de aquí, si usted sale aquí a la calle, 10 personas les pregunta los 10 mandamientos, le podrán decir hasta 5. ¿Saben? Ahora, ¿los obedecen? Ahora, alguien diría, si usted le pregunta a alguien, mentir, robar, ¿está mal? ¿Qué le van a decir? Sí, pero depende. ¿Matar está mal? Sí, pero también te van a decir, bueno, depende. Si alguien se mete a mi casa y pues tengo que sacar la pistola, ¿me explico? Entonces van a plantear este escenario de depende. Eso se llama verdad relativa. Y nosotros vivimos en una época que se conoce como la época posmoderna. ¿Eso qué implica? Que es una época en la cual las verdades que antes eran incuestionables, ahora son cuestionables. Ahora el hombre ya no es hombre ni la mujer es mujer, ahora puede ser lo que se le antoje, o lo que se imagine, o lo que sienta de acuerdo a sus sentimientos y de acuerdo a su percepción. Sí, ya lo dije, cancélame. O sea, ahorita ya la verdad es subjetiva. ¿Me explico? Lo que estamos aquí respirando no es aire, es polvo de hada. ¿Por qué? Porque así yo lo imagino, porque así yo lo siento, porque así yo lo pienso. Porque pues, tú piensas que estoy respirando aire, muy bien, felicidades. Yo creo que estamos respirando polvo de hada. Y es mi verdad. Y si tú criticas mi verdad, tú estás mal. ¿Qué es eso? Vivimos en el reino del absurdo. ¿Saben por qué nos cuesta tanto trabajo creer la verdad? Porque vivimos atestados de mentira. Porque preferimos, como dice Romanos, creer la mentira. Porque nosotros somos mentirosos. Nos gusta la mentira. ¿No? O sea, ¿sabe por qué nos cuesta tanto la verdad? Porque nosotros somos mentirosos. Nuestra naturaleza a veces es mentirosa. Pensamos mentiras, hablamos mentiras, actuamos mentiras. Vivimos en un entorno de mentiras. Isaías se dio cuenta, soy un hombre inmundo que vivo en un contexto, en una sociedad, en un pueblo de labios inmundos. Yo soy mentiroso, vivo en un mundo de mentira, prendo la tela y mentiras, voy aquí, hay mentiras, 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 mentiras. Pilato, la pregunta que le hace el Señor Jesús es muy clara. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Es una pregunta metafísica, pero es tan sencilla. La verdad está en Dios. La verdad está en Dios. Amén. Amén. Entonces, si la verdad está en Dios, entonces lo que Él es digno de confianza. Lo que Él habla es digno de confianza. Lo que Él hace es digno de confianza porque Él es verdadero y lo que Él dice es verdadero. La precisión de su conocimiento. Él no tiene un conocimiento parcial, ya lo hemos visto, por lo tanto, la plenitud de su conocimiento es verdadero. De sus pensamientos, de su voluntad es verdadero. La voluntad de Dios para tu vida, ¿qué crees? Es verdadera. Cuando hablamos de la verdad de Dios, hablamos de dos facetas, dos cosas. Hablamos de veracidad y hablamos de fidelidad. Hasta hay un canto por ahí, ¿verdad? Sí, fidelidad. Cuando hablamos de la veracidad de Dios, o sea, la verdad de Dios se expresa en dos cosas, en la veracidad y en la fidelidad. Cuando hablamos de la veracidad, hablamos de esto, de que toda su revelación es consecuente, corresponde, embona. Si usted se compra un rompecabezas y las fichas no embonan, pues implica entonces que
Algo anda mal con ese rompecabezas, ¿verdad? Quizás alguien le abrió la caja y le metió otras fichas, no sé. Pero en el rompecabezas de la verdad, todo encaja. No hay rompecabezas, de hecho todo está unido. Muchas personas han intentado destruir, corromper y desarmar y desarticular las escrituras, pero se han topado con la veracidad de las mismas. No tienen falla, son infalibles, son inerrantes, son verdaderas, son autoritativas. Entonces, cuando hablamos de la veracidad, hablamos de que la revelación de Dios es consecuente y se corresponde perfectamente con lo que Él es, lo que dijimos hace un momento. Y cuando hablamos de la fidelidad, pues hablamos del cumplimiento de esa verdad. Cuando Dios habla y dice que Él es misericordioso, por lo tanto sabemos que va a haber misericordia. Si dice Dios que va a haber ira, implica que va a haber ira. Hay cumplimiento en todas sus promesas, sean estas de gracia y misericordia, o sean de juicio y sean de ira. Así que si Dios cumple las buenas, ¿creen que no cumplirá las malas? Claro que sí. Si les decía en semanas anteriores, si el Señor cumplió todo lo relativo a su primera venida y abunda en referencias acerca de su primera venida, ¿cuánto será en la segunda venida? Hay fidelidad y hay veracidad. Mis amadas, Dios es el Dios verdadero. Dios es el Dios verdadero. Él no miente. Números 23:19 nos dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pablo le escribe a Tito en su primera carta. Pablo le escribe a Tito en el capítulo 1, versículo 2 y dice, Dios que no miente. Él no miente. Todas sus palabras son fieles y verdaderas. Fieles y verdaderas. En el Apocalipsis, el Señor le dice a Juan, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Fieles y verdaderas. Fieles y verdaderas. ¿Se da cuenta? Lo que Dios habla es fiel porque se cumplirá y es verdadero porque está en correcta coherencia con todo lo que Él es. Él cumple sus pactos. Cada vez que llueve y sale el sol, nos recuerda que desde que hubo un diluvio, el Señor ha cumplido con veracidad y fidelidad sus pactos. De que no volverá a destruir la tierra por medio del agua, no va a volver a destruir la creación por esos medios. El Señor hizo un compromiso con Abraham, con Isaac y con Jacob. Un compromiso que sea honrado a través de los siglos con fidelidad y con veracidad y que se cumplirá, se está cumpliendo. Acerca de su Hijo Jesús, donde vendría la obra que haría, hubo veracidad y fidelidad. En cada uno de sus pactos, de este compromiso de la ley, de tomar la tierra, Dios ha cumplido con veracidad y fidelidad todos sus pactos, sus compromisos. No hay más, no hay menos. Eso es extraordinario. Y sus promesas con la iglesia no se digan. Segunda a los Corintios 1, del 18 al 20, y con eso vamos a concluir. Segunda a los Corintios capítulo 1, versículos del 18 al 20, dice así el texto. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, es decir, por Pablo, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él, sí y en él, amén. Todas las promesas de Dios son en él, sí y en él, amén. Amén. ¿Qué significa amén? Así será. Todas las promesas de Dios son en él, sí y amén. Y amén. Son sí porque son verdad y son amén porque así serán.
por medio de nosotros, es decir, por los que lo predican, para la gloria de Dios. Este es el versículo que quiero que se lleve en esta noche. Dios es amor, ya lo sabe, pero todas las promesas de Dios son en Él, es decir, en Dios, en Cristo, el sí y el amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias porque somos asombrados, abrumados, maravillados por tu naturaleza de amor, por tus palabras de amor, por tus pensamientos de amor, por la comunión de amor, por tu mandamiento de amor. Somos desafiados y humillados. Perdónanos, Señor, porque ciertamente flaqueamos en ese amor. Tropezamos, Señor, en crecer en ese amor, porque nosotros, Señor, somos mentirosos, porque nosotros somos malos. Señor, te ruego que, como tu palabra dice, Señor, tu amor ha sido derramado en nuestros corazones. Derrama más, Señor. La plenitud del amor en Cristo Jesús se manifiesta en nosotros. Padre Santo, gracias porque nos has amado primero en Cristo. Nos has amado antes de la fundación del mundo. Pero más que eso, Señor, gracias porque tú eres amor. Porque todo lo que haces, lo haces con amor. Incluso lo difícil, lo duro, lo incomprensible, nos descansamos al saber que todo lo que haces es amoroso y es verdadero. Nunca obras tú engañándonos para hacernos tropezar. No nos dices una cosa y en realidad es otra. Tú todo lo que hablas y haces es verdadero. Todas tus promesas en ti son veraces. Todas tus promesas en ti son fieles y verdaderas. Y nos postramos y te adoramos por eso, Señor. Conocer tu persona te hace más grande y a nosotros nos hace más pequeños y más insignificantes. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por esta reunión, Señor. Bendice tu palabra en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados, gracias por acompañarnos en esta exhaustiva tarde maravillosa en la que vimos el amor de Dios, la verdad de Dios. Gracias por acompañarnos. Le animo a que comparta este mensaje con sus amigos y familiares. Nos vemos la próxima semana, miércoles a las 6 de la tarde. Vamos a estar examinando, vamos a terminar ya los atributos de Dios. Vamos a ver misericordia, la misericordia y la ira de Dios. Así que véngase porque va a estar buenísimo. Mis amados, Dios les bendiga. Nos vemos con la ayuda de Dios el domingo. Vamos a ver parte de las 5 solas, solo Cristo. Tenga una excelente semana. Dios le bendiga. Gócese. Dios es bueno. Dios es amoroso. Dios es verdadero. Excelente semana. Dios le bendiga. Ministerios Voz que Clama, comprometidos con la palabra del Señor. Dios le bendiga. Dios sea la gloria. Bye.